¿Y qué te pasa, Luciano Bruscoque, cuando te dicen que eres de Bópoli, de la derechita cobarde? Que me da lo mismo cuando me dice la derechita cobarde y además yo no tengo ningún empacho en defender aquello en lo que creo. Creo que hemos dado bastante muestra de no andarnos ocultando detrás de nadie y pienso además que aquel que cava su propia trinchera, se esconde ahí y le habla a su nicho es bastante más cobarde que aquel que trata de cruzar, que sale de la trinchera y se expone al fuego cruzado. Luciano Bruscoque fue uno de los rostros más fuertes del rechazo a la nueva Constitución. ¿Crees que el presidente Piñera se equivocó al abrir la llave de un posible cambio constitucional? Tú no puedes gobernar un país cuando tienes 22 partidos políticos y llega un ministro al Congreso a conversar con el jefe de comité, pero tiene que conversar además con el jefe de comité y con el jefe de la oposición al interior del comité, porque la fragmentación a lo que lleva es a que el que se lleva el premio es el llanero solitario. Yo lamentablemente veo que el Frente Amplio todavía sigue pegado en un discurso que probablemente le tienen afecto porque fue su momento de mayor gloria, pero que fue un desastre para el país. Fue un desastre para el país. Yo dudo que alguien del Frente Amplio vaya a llegar en los próximos 20, 25 años al poder nuevamente. ¿Estás abierto a competir en el futuro en una primaria presidencial, en algo de esa naturaleza? Yo creo en los proyectos colectivos. Si uno es capaz de liderar esos proyectos colectivos, nunca está en uno decir no o decir sí, me toca, yo voy. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy debo reconocer que invité a un amigo muy cercano, a un compañero de ruta, a un gran senador de la República, además un gran cantante, gran actor y muy buen amigo. Así que bienvenido, Luciano Bruscoque, a Felipe Podcast. Un placer. Siempre han aconsejado que uno no dé estas entrevistas con gente que conoce tanto porque suele cometer errores, así que voy a estar muy pendiente de no cometerlos, pero toda mi admiración porque además para las personas que nos están escuchando y escuchan tu podcast como yo, que es un gran podcast además porque es un podcast como insider, de senador a otras figuras políticas, porque te considero un amigo, porque te vas del Senado también, asunto que yo, y aquí hago el disclaimer al público, traté de impedir a toda costa, no teniendo éxito, asunto que lo voy a recriminar de por vida a mi amigo, pero lo hago además con mucho cariño, con mucha admiración por tu ñeque, siempre has sido un motor de muchas cosas, entre otros de las ideas en las que tú crees, y eso me parece que es muy valioso hoy día cuando a veces cuesta tan poco irse por caminos que son distintos a lo que uno ve como opción de futuro. Tú siempre optaste por hacer aquello en lo que tú creías. Y nos embarcaste también a un grupo grande de personas en este proyecto del que supongo vamos a hablar también durante la conversación. Sí. Que quiero decir que Luciano, que probablemente en la figura conmigo que partimos en Evópolis del día 1, tiene una virtud que yo valoro mucho, que además de tener mucha fuerza y mucho empuje, es extremadamente serio en las ideas. Yo sé que Evópolis no siempre ha sido el mejor en ganar votos, a pesar de que sacamos un gran senador en la región metropolitana, como tú, que es muy difícil ganar una senatorial de la metropolitana. Sacaste 2 senadores de la Araucanía. Sí. Sacamos, Keitel salió primera mayoría en Biobío, en fin, en su minuto Pancho Undurraga, Tomás Kass, Jorge Guzmán. Pero más allá de los votos, creo que Evópolis tiene algo que yo valoro mucho y ojalá nunca se pierda, y que es la seriedad. De hecho, tú hiciste una gran campaña senatorial que pusiste sensatez, que al principio la gente decía, pero ¿cómo esta palabra que es tan poco sexy? A mí un importante senador en su momento me dijo, cuando yo vi eso, dije, vaya a perder de todas maneras. Pero pareció con el equipo al final que era una palabra que resumía ciertos elementos de praxis política. La política tiene un lado pragmático, pero otro también que no hay que olvidarse, que uno está en política por algo, por alguna razón, ¿verdad? Que te lleva, por algo uno no está en otra cosa. Y si vale la pena hacerlo es precisamente para tratar de darle cierta racionalidad a que las cosas sucedan de buena manera para el bien del país y para el bien también de las ideas en las que uno cree que le hacen bien al país. Y en ese sentido creo que el proyecto que nosotros fundamos no solamente se basó también en la seriedad, y yo creo que es importante, sino que en apoyarse en ciertas ideas en las que todos creíamos mucho también, ¿verdad? Nosotros me acuerdo cuando votamos en contra de los retiros de los 10%, que le hicieron mucho daño al país, mucho daño a las pensiones, mucho daño a la economía, una inflación del 14%, y en ese momento lo advertimos y lo hicimos a contrapelo. O sea, la capacidad también de personas que entran a esto a no ser los más lindos, los más buena onda, los más populares,
¿verdad? Que un mundo donde yo venía, donde en las teleseries todo el mundo te amaba, y acá por lo menos 50% no, o derechamente no, no te quieren, es precisamente saber dar la lucha por aquellas cosas que no son necesariamente las más populares, pero que sí son las mejores, y tener también la capacidad de defenderlas y explicarlas. Hoy día, sobre todo con la égida de las redes sociales, uno tiene que tener una cierta capacidad pedagógica, didáctica, para explicar por qué uno vota lo que vota o por qué uno defiende lo que defiende. Y bueno, y creo que eso ha sido parte del aporte que hemos hecho. ¿Y tú crees que ahora que Evópolis está en un momento difícil, estamos en el tríceps, puede que sobrevivamos o no, ¿valió la pena todo el esfuerzo que hicimos desde el año 2012 o habría sido mejor simplemente sumarse a un partido como la UDI o Renovación Nacional? ¿Crees que Evópolis ha sido un aporte real? A ver, yo creo que incluso tuvo mucho valor en el momento en el que se hizo, porque yo tengo la impresión de que dentro del espectro de las ideas de la libertad o de las ideas del mundo del centro hacia la derecha, cuando uno piensa hace 10 años, el año 2011, cuando empezamos nosotros con el movimiento, 2012, cuando recién partimos, en contra incluso de la voluntad y opinión de nuestro querido y admirado Sebastián Piñera, que nos había llamado a nosotros como independientes para ser ministros, y nosotros no le hicimos caso y no conservamos esa independencia y fundamos un movimiento político que terminó en un partido político. Era la derecha que había, o la oferta que había en el mundo de la derecha, convocaba poco a la juventud, se metía mucho en los temas morales, los temas de la moral, de la cintura hacia abajo, por decirlo así. Yo siento que el aporte de Evópolis también sirvió para que culturalmente, y hoy día eso uno lo ve ya en la UDI, ya en Renovación Nacional, como un cambio cultural que se produjo precisamente un cambio con respecto a las vidas personales de las personas, con un respeto a los proyectos de vida personales que existían, con ciertos elementos que a veces estaban más ausentes del debate. Los niños primero fue tremendamente importante. Todo lo que hicimos también en materia cultural, el mundo de la derecha, la centro derecha, habían abandonado la cultura. Hoy día nosotros tenemos un próximo ministro de Cultura como Pancho Undurraga, que viene también de esa simiente, de ese mundo. Y creo que pusimos esos temas, y esos temas era importante ponerlos, y yo siento que en materia social, en materia de mujeres, en materia de diversidad, en distintos ámbitos, todas las sociedades que nosotros admiramos, ¿verdad? Son sociedades muy diversas y por ende prósperas. ¿No? Una cosa va ligada con la otra. Y esos temas los pusimos nosotros también sobre la mesa, y no estaban en el mundo de la derecha. Y probablemente si hubo un proyecto que recogió de alguna manera el legado del presidente Piñera y también el legado de un grupo de personas que no veníamos necesariamente de esa vida partidaria, pero que éramos más jóvenes, fue darle esa diversidad a la derecha, a la centro derecha, que hoy día permite que ya no haya temor respecto de la derecha cuando llega a gobernar. Y creo que ese me parece que es el cambio cultural más importante, más allá de la seriedad y de los aportes que nosotros hemos buscado hacer en esa materia en política pública. ¿Y qué te pasa, Luciano Bruscoque, cuando te dicen que eres de Evópolis, de la derechita cobarde? Me da lo mismo, primero porque yo creo, precisamente como te decía, uno cuando vota, cuando uno se mete en las cosas, me ha tocado estar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en trabajo, en el Senado, en cultura, mucho. Y generalmente, al igual que tú lo hiciste en materia de seguridad, o lo hiciste en la Comisión de Hacienda, liderando temas, no simplemente siendo un vagón más que sigue una locomotora. Nosotros hemos liderado ciertos temas y hemos buscado, de alguna forma, explicarlos, darlos a entender, tratar de crear mayorías, tratar de crear acuerdos, tratar de buscar que finalmente, acá cuando se habla de la batalla cultural, asunto que siempre se ve en polar, en una especie de dicotomía, en blanco y negro, en una visión más maniquea, es esto o lo otro, yo creo que hay un amplio espacio entre medio, precisamente para poder juntar el hambre con las ganas de comer. Y la política no tiene sentido. En la política, como decía Aristóteles, el arte de lo posible, ¿verdad? No tiene sentido dar batallas culturales si tú no eres capaz también de acoger, dentro del mundo racional, lógico y práctico, parte de los argumentos del otro para poder viabilizarlos, ¿verdad? Uno sabe que no tiene, en general, y en esto la política tiene una faz pragmática que nunca hay que desoír, que no tiene siempre, ojalá fuera así, que las cosas se hicieran como uno quiere, con los votos que uno quiere y de la manera que uno quiere, pero hay que tratar de viabilizarlo y tratar de convencer al otro
de que tu argumento es razonable, tu argumento es plausible y tu argumento se puede llevar adelante y que genera además la posibilidad de una mejor vida para las personas que van a ser afectadas por esa ley, por esa política pública, etcétera. Así que me da lo mismo cuando me dice la derechita cobarde y además yo no tengo ningún empacho en defender aquello en lo que creo. Creo que hemos dado bastante muestra de no andarnos ocultando detrás de nadie y pienso además que aquel que cava su propia trinchera, se esconde ahí y le habla a su nicho, es bastante más cobarde que aquel que trata de cruzar, que sale de la trinchera y se expone al fuego cruzado. El otro día escuchaba a Charles Durning, que era un actor que luchó en Normandía, en el desembarco de Normandía, en la playa de Omaha, y decía que iban matando a los compañeros mientras él cruzaba. Y eso es exponerse finalmente al fuego cruzado. Nada es gratis en política. Nada importante sale si tú no corres algún riesgo. Y creo que eso lo hemos hecho en distintas materias. Así que, bueno, esto al final se ve siempre en el largo plazo. Y en ese sentido yo puedo afirmar con bastante, sin soberbia, pero con bastante certeza de que Evópolis ha sido un aporte enorme al mundo de nuestra idea. ¿Qué rol jugó en tu vida la imagen de tu padre? Si algo que tengo en común, siempre hemos conversado con Luciano en los pasillos, hemos sido compañeros de ruta hace mucho tiempo, primero de ministro. Cuando formamos Evópolis fuimos de los primeros que nos arriesgamos a algo nuevo, muchos nos decían que estaba un poco loco. Y yo creo que ambos tenemos en común esta inspiración del padre. ¿Qué rol jugó? Yo te acompañé, me acuerdo, en el funeral de tu padre. Sí. Tuve la suerte de estar ahí en ese minuto. Y lo bueno que tiene un podcast es que uno a veces puede, a diferencia de la televisión, que es la cuña corta, profundizar un poco. Yo te he visto enormemente feliz de político, te lo quiero decir, y eso me encanta. Muchos no saben, pero Luciano es el que va a todas las comisiones políticas de Evópolis. Yo a veces tengo menos paciencia. Le pongo mucho empeño a Evópolis, le he puesto siempre mucho empeño a Evópolis, le he sacado la cresta por Evópolis, pero si hay alguien que le gusta la política profunda, el debate en la sala, la rigurosidad de cada cosa, eres tú. ¿Qué crees que pensaría tu padre hoy día de ti? No sé, primero la influencia es enorme, porque bueno, a nivel personal era una persona con muchos intereses. Era una persona que le gustaba la ópera, que le gustaba la historia, la filosofía, era profesor de Derecho Constitucional, hablaba 4 idiomas, una persona que leía las óperas con libreto en mano. O sea, era una persona con mucho interés. De los pocos en mi familia que cuando yo le dije que me iba a dedicar a ser actor, me dijo, qué fantástica, usted tiene que hacer a la Glon, que es de Racine. Y todo, yo decía, otras cosas, pero tenía mucho entusiasmo y tenía también mucha libertad. Mucha libertad, y yo creo que, mira, en algún minuto de mi vida yo como que tomé conciencia de que yo no iba a tener una vida tan normal. O sea, probablemente lo que se hubiera esperado de mí, de una persona tal vez en mi posición, en mi familia, era que yo siguiera otro camino. Pero ha sido un camino de libertad que también está inspirado un poco por esa libertad que mi papá tenía mucho desprecio por la posesión de cosas. Le daba lo mismo la plata, le daba lo mismo, se dedicaba a la ópera, eso era lo que le gustaba el derecho, era intelectual. Era una persona de una libertad mental y emocional que nos transmitió también a nosotros, a costa de la paciencia también probablemente a mi mamá, que era la que ponía al otro lado, que decía, el supermercado no se paga con prestigio, le decía a mi mamá. ¿Qué decía? Mi mamá le decía, ¿Qué cosa no se paga? El supermercado no se paga con prestigio, le decía. Bueno, en fin, pero me dio mucha libertad. Pero además, perdona que te interrumpa, también lo que describes de él, habla. Y tú fuiste ministro de Cultura, de la belleza de la cultura. Porque la academia es parte de la cultura, la ópera es parte de la cultura. Es que simplemente que ganar plata no es tanto cultura. Entonces, de alguna manera, no tiene nada malo ganar plata. No, está en contra de los emprendedores. Pero te quiero decir que hay un cierto tejido. Un tejido de cultura en él muy profundo. Sí, muy profundo y muy en el entendido de que también una persona que vive o que está cerca de la literatura, de las artes, de la lectura, gran problema que nosotros tenemos y que tenemos que ver cómo lo enfrentamos, sobre todo ahora también con el problema de los celulares. Estamos viendo que se están prohibiendo, esa es una ley tuya, sí. Se está prohibiendo los celulares en niños chicos de los colegios. Yo creo que tú tienes que proveerle a una persona que está en periodo de formación ciertas herramientas, donde está la música, donde está la lectura, donde están las artes. Un niño que está cerca de un violín, que está cerca de un museo, de una pintura, que entiende
aquellos elementos que son también más allá de la propia religión, que es un asunto que entiende que hay ciertos elementos trascendentes en la vida, creo que se forma mejor. Y hoy día, cuando nosotros vamos a vivir probablemente una vuelta a las artes liberales, una vuelta a la formación más general, porque vamos a tener la inteligencia artificial que todos aquellos elementos específicos te los va a poder resolver en un movimiento de teclado nomás. Entonces, creo que eso fue un poco el mundo en el que yo me crié, tanto por parte de mis abuelos también, y eso para mí la vida también como homenaje a las personas con las que uno creció, y por eso yo defiendo también tanto el concepto de familia, y no hablo siquiera del concepto de familia tradicional, el concepto de que tú tengas donde tener cierto colchón emocional donde caer, ¿verdad? Puede ser tu abuela, puede ser tu tía, pueden ser dos padres, dos madres eventualmente. Yo eso no tengo... a mí lo que me importa es la indemnidad emocional y psicológica también de la persona para poder ser un buen elemento, un buen ser humano, una buena persona. Y eso invita también, y yo creo que todo lo que hemos conversado que se relaciona con ese punto cultural, te permite también relacionarte con otros, entender la realidad de otros. Totalmente. ¿Verdad? La realidad del otro eventualmente pues, es tan válida, tan rica como la tuya. No tiene por qué no serlo. ¿Te fijas? ¿No? Entonces, ¿cómo tú te entiendes con esa persona? La entiendes también humanamente. Mucho de la política también pasa por ciertos elementos que son de calidad humana. Y tú probablemente tú no vas a convencer a alguien que tiene ciertos procesos emocionales ligados a ciertas ideas de lo contrario, pero al menos si lo entiendes en su humanidad, vas a poder tener un trato cordial, amistoso, de cierta amistad cívica. Yo siento que eso lo estamos perdiendo mucho. La polaridad de las redes sociales que te lleva un poco, y el algoritmo juega un poco con eso, a la pelea permanente, yo creo que nos hace mal. Y medio que prostituye a veces las relaciones que tenemos. Hay otra persona que en la vida de Luciano Uruzcoque yo admiro mucho, le tengo mucho cariño y respeto a mi amigo, ex colega, hasta hace muy poco cuando ya dejé el Senado, que se llama Javiera García Huidobro, tu mujer, Sí. que la encuentro espléndida, Sí, adorable. tremenda compañera de vida, tremendo complemento. ¿Cómo fue el tránsito de un Luciano Uruzcoque que estaba en la televisión, actor, a de repente meterse en el mundo de la familia y terminar profundamente enamorado con una compañera de vida que la encuentro lo máximo, a la Javiera le mandamos cariño, y además con 5 hijos? Sí. ¿Cómo es esa transición y cómo te has sentido con ella al lado? ¿Qué es lo que ha sido ese viaje? Fácil, primero porque ella tiene una paciencia sobrenatural, extraordinaria. Es una mujer que a mí, además, la encontré siempre muy bonita, muy atractiva. Es muy guapa. Nos llevamos bien, además. Es operar los nervios, debo decir, además. Operar los nervios. La alegría. Yo creo mucho también en la complementariedad, ¿te fijas? ¿No? Cuesta a veces estar con una persona que es exactamente igual a uno. Yo creo que Javier es totalmente lo contrario. Entonces, ¿en qué sentido? Se produce que yo soy el que probablemente se pone más nervioso, ella es como exactamente como verá los nervios, como es positiva, todo va a estar bien y todo, ya como que uno también es importante cuando uno tiene una persona, una pareja, una mujer, que exista la capacidad de rely, de descansar. Yo siento que ella puede descansar en mí, yo en ella. Ha sido bien complementaria y nos ha permitido también formar una familia con 5 hijos, no es poco. No es poco, pero ha funcionado. Y además tenemos intereses diversos pero compatibles. Ella trabaja en el mundo del arte, su mamá es galerista. Ella hoy día es la directora de probablemente la galería más importante del país. Viaja, no sé, 8 o 9 veces al año, al menos 1 o 2 semanas cada vez. Va a las distintas ferias de arte y es un mundo que a mí también me ha instruido, me ha ayudado mucho. Yo arte contemporáneo entendía menos, te fijas, ¿no? Y con ella también me he ilustrado y te permite también entrar dentro de su mundo. Hizo producción musical en algún tiempo. Trajo a Cannes, a distintos grupos que eran bien importantes. Todas esas fiestas del Santa Lucía, del Hotel Carrera, las hacía la Javiera en su momento. Entonces, tiene también muchas inquietudes. Me gusta la gente con inquietudes en el ámbito que tenga, y ella las tiene mucho. Todo eso te permite ir manteniendo este diálogo constante que, bueno, se prolonga ya por 22 años. Notable. Sí. Me tocó acompañarte en el nacimiento de Alicia, Sí. tu hija, que fue bien impactante porque ustedes no sabían que Alicia iba a tener síndrome de Down hasta el momento del nacimiento. Así es.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué ha sido ese viaje? Yo ya lo sé porque soy tu amigo, así que esto es una pregunta que yo en parte sé Sí. la respuesta, pero Sí. me encantaría que la compartieras, que realmente la encuentro una historia muy profunda, muy ilustradora de la belleza de la vida. Así que, ¿qué pasó ese día cuando nace Alicia? Mira, yo no sé por qué, porque estas son cosas que yo pienso que uno a veces tiene ciertas sensaciones que de alguna parte vienen. Y yo todos mis hijos, yo pensaba, yo les hacía, cuando realizábamos la ecografía, yo siempre me ponía muy nervioso porque decía, ¿y si viene con algo? Si viene con... ¿Te fijas? Entonces, y particularmente hacíamos la translucidez nucal, el porte de los fémur, de los huesitos del brazo, el corazón y las arterias, que, verdad que a veces no cierran, el asunto gástrico, que se podía ver, todo lo que se podía ver, bueno, el, era ecógrafo, el ginecólogo nuestro, el doctor Valdés, que era una eminencia, etcétera, y que tuvimos todos nuestros hijos con ella. Y él era ecógrafo y no, no había ningún problema. Entonces, el día que nace la Alicia, se me para un señor al lado y yo empiezo a sentir que se empiezan a cerrar cortinas, puertas detrás, y me mira y me acuerdo que le mostraron a la Alicia, a la Javiera, mucho como diciéndole, ahí está tu hija, etcétera. Única hija, además eran puros hombres. Y el gallo me mira y me dice, que era un doctor después, me mira, tiene síndrome de Down. Y yo le digo, no, no tiene síndrome de Down porque está descartado, porque yo precisamente me había preocupado con todos mis hijos de saber antes. No, 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 pero mírala, y ahí la empezó a mirar y claro, me di cuenta que tenía la cabecita más plana atrás, los ojos rasgados, la nariz chiquitita, los rasgos que son propios de la condición del Down. Y me dice, ¿quieres algo? Y como que me mandó a llamar a alguien. Y yo dije, no, 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 no quiero nada. Pensó que yo me iba a poner... Me contaron después que parece que hay gente que se lo toma mal, muy mal, y con razón, porque la gente siempre ve el lado duro. ¿Qué duro? Sí, no, 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 no es fácil. Y no es fácil no porque finalmente uno no pueda vivir en condiciones razonablemente buenas con esa persona, incluso con un aporte de humanidad enorme y maravilloso, sino porque como sociedad le tememos a aquello que no es el promedio, el estándar, la normalidad, ¿verdad? Uno no está preparado para un hijo que no venga absolutamente en el 100% de sus capacidades, etcétera. Entonces yo le dije, no, no, yo lo único que le pido es que me desocupé la pieza donde estaba la Javiera y que me deje hablar con ella. Y ahí fui y le conté a la Javiera y la Javiera me dijo, está descartada. Y le dije, no, es así que ahí nos abrazamos, estuvimos juntos y la verdad que ha sido un viaje bien bonito para mí, para mi familia también, ¿eh? Yo a veces uno lo habla desde uno, porque claro, el, pero, pero lo que se transformó como en una especie de centro neurálgico del cariño de la familia, de la humildad, de la humanidad que produjo entre todos mis hijos. Mis hijos todos son hombres, ¿no? Se sacan la cresta entre ellos, pero con ellas son pero ya de una finura y de una calidad humana que ya, olvídate. Entonces, ha sido un bonito viaje, no exento de problemas, nadie dice que esto es coser y cantar, como se decía antiguamente, pero un muy bonito viaje. Ella es además alegre, regalona, encantadora. Es mi polola. Sí. Tal cual. Tal cual. ¿Qué es lo que crees tú que Alicia más le regaló a tu familia con su llegada? Si tuvieras que escribir las virtudes, los elementos que Alicia le regaló a la familia Cruzcoque con su llegada. Un elemento de ternura muy grande, muy original, muy genuino. ¿Ah? Ella, ella es sensible, nació además el mismo día que yo. Es cáncer, va a decir que es muy sensible, muy inteligente. No. Pero es amorosa, va y me abraza y me dice, papá, y se pone acá, y yo la dejo. Y con lo otro es más, son un mundo hombre. Entonces, este mundo hombre y este mundo que es un mundo de amabilidad, sensible. No, ella es encantadora. Eso es lo que yo creo que... Y también el hecho de que como aprenden más lento, evidentemente que tiene un problema, no un problema, una condición que hace que aprendan más lento, una condición neurológica
distinta, ¿verdad? Neurodivergente, todo cuesta más, po. Entonces, en general, uno como parece que en la vida aprecia siempre más lo que le cuesta que lo que le sale más fácil. Y ella ha sido una lección de amor, de cariño para todos nosotros. Ese creo yo que el aporte, y ¿Y tú crees, un aporte en vivo en general. y tú crees que Alicia logró que Luciano Cruzcoque sea una persona distinta? Bueno, probablemente, porque yo creo que a uno le cuesta mucho, ponerse en el lugar de cosas que no te tocan tal vez más directamente. Cuando las cosas te tocan directamente, tú probablemente las entiendes más, las comprendes cabalmente más. Yo creo que principalmente, y ahí uno se empieza a dar cuenta de las distintas dificultades que uno con todas las facilidades que ha tenido y que tiene en la vida para ciertas cosas, ¿verdad? Eh, Tiene con un hijo con una necesidades especiales en todo ámbito, en materia de educación, en materia no sé, de acceso, etcétera. Tú te das cuenta de qué es lo que sucede con esa misma condición en personas que no tienen acceso. Y es muy difícil Y en el plano más personal sí. tuyo, me refiero al desarrollo de una personalidad, o sea, que ella hace que salga un Luciano Cruzcoque distinto al que tal vez sale normalmente. Sí, En el fondo, que haga que florezca dentro de un Luciano, que Luciano tiene carácter, es súper. Tiene mucha personalidad. no, ¿Ella no desarma un poco el personaje? bueno, te dulcifica, te edulcora, pero de verdad, te, mm, mira, todos tenemos una forma a través de la cual enfrentamos probablemente el mundo lo público, ¿verdad? La política siempre te pone en esa posición de, de aparecer como defendiendo tus ideas con cierta dureza, con una cierta forma que podría parecer agresiva, incluso para el que no piensa como uno. Pero yo creo que al final, eh, cuando uno va conociendo a las personas, todos estos son el tipo de elementos que somos, the tissue the dreams are made of, decía Shakespeare. Somos del mismo tejido que están hechos los sueños. Todas las personas tenemos un lado humano, ¿verdad? Y en ese lado creo que podemos conectar. Y probablemente cuando uno tiene una cercanía con una persona como la Alicia, en mi caso, te humaniza, te mejora, te exige, pero creo que al final te hace mejor persona, te da un mayor valor y te agrega probablemente una capacidad de comprensión que uno no tenía de ciertos otros elementos. Y no solamente se da con el síndrome de Down, en muchos casos, también y en la familia. Y uno tiene que ver dónde está eso, porque también te mejora y también te hace un poco distinguir la paja del trigo, ¿ah? ¿Qué es lo importante, qué es lo no importante, hacia dónde van tus tiros? Acá hay un tiempo limitado, tú tenés una cierta cantidad de años en la vida para hacer algo, para dejar algo, para legar algo y te hace ver dónde está lo importante, dónde no. Luciano Cruzcoque también es un gran lector. ¿Algún libro que pueda recomendar de los que hayas leído en el último tiempo? No, a ver, estoy leyendo uno que habla del legado de la corona española en Latinoamérica y que se llama Nada de lo que pedir perdón, que un poco reivindica con respecto a los otros imperios el legado en materia educacional, en materia social, en materia de libertades de matrimonio. Isabel la Católica en su momento permitió sin problemas los matrimonios entre oficiales españoles e indígenas, y el legado que finalmente se dejó también en lo que era en ese momento el imperio más grande del mundo, que era el imperio español, a diferencia de otros que esquilmaron aquellos lugares donde construyeron básicamente ciudades cerca de los puertos para poder sacar la riqueza y no dejar efectivamente un legado, además de lo que se consideraba en su momento que era la religión, la educación, todo lo que hicieron los jesuitas, todo lo que se hizo en términos de ciudades, urbanísticos, de cómo esas riquezas quedaron en el Perú, quedaron en Ecuador, quedaron en México particularmente, ¿ah?
o Nueva España, que se llamaba, ¿verdad? Y ese gran legado, del cual a nosotros nos tocó también bastante poco, era una capitanía bastante pobre, pero de la cual también hay un legado importante. Eso estoy leyendo. Me llevé también para la playa a Stefan Zweig, que me encanta, los momentos estelares de la humanidad, que también lo leí. ¿Qué más leí? Leí El extranjero de Camus, que lo había leído Monsieur Marceau, ¿ah? Que le valió finalmente el Nobel a Camus, murió muy joven. Eso he estado leyendo últimamente, eso. Y mucho diario, mucho informe. Obvio. Muchas Te cosas, toca de pega, además. muchas cosas más fome. Además, te toca estar en el comité político del nuevo gobierno. Así es. ¿Cómo fue para ti la decisión de que, siendo que fuiste uno de los pilares de la campaña de Ebrahim Matei, después tener que actuar con generosidad y sumarse al gobierno de José Antonio Kast? ¿Cómo fue ese tránsito y cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viendo al gobierno de José Antonio Kast en estos primeros días de gobierno que acaba de empezar? Mira, ha sido menos complejo de lo que yo pensé, porque obviamente en campaña y con 8 candidatos, asunto que es un absurdo también, y esto es importante también para las personas que nos escuchan, acá esta idea de que se puede inscribir una persona con un mínimo de firmas, acá hubo 4 candidatos que tenían posibilidad y 4 que estaban haciéndole perder tiempo a la ciudadanía, diciendo cosas que no tenían, primero, ningún sentido, y que sabíamos todos que no tenían ninguna posibilidad efectivamente de ser, y por eso que para mí el cambio del sistema político es tan relevante. Claro. Después podemos hablar de eso. Pero pienso yo que cuando uno está en una competencia con 8 personas, ¿verdad? Tiene que buscar los elementos diferenciadores. Y probablemente también las campañas políticas consisten en cómo yo llevo más agua a mi molino, probablemente buscando ese elemento. Y sí me ha sorprendido que una vez que... No sé si me ha sorprendido tanto como que encuentro que hay un elemento pragmático que José Antonio Kast ha sabido resolver bastante bien, que es que inmediatamente llamó a Chile Vamos. Cuando tú ves hoy día la cantidad de ministros que tiene, son probablemente muchas personas de Chile Vamos. Entendió también que esto se construye con mayoría, que esa mayoría en el Senado, que es principalmente donde hay posibilidad de llegar a acuerdos en lo político en Chile. Con la fragmentación que tenemos hoy día en la Cámara de Diputados, no es un lugar donde tú vayas a poder, más que si no pasarlos, las leyes para poder perfeccionarlo en ciertos elementos puntuales, legales, legislativos que existan, pero el lugar para los acuerdos relevantes va a ser en el Senado. Y finalmente empezó a incorporar a las personas, bajando 2 o 3 cambios de lo que son las campañas. Y acá, nuevamente, acá es cómo sacamos adelante ciertas cosas que yo creo que son importantes y que le permitan al país hoy día pararse, crear empleo, volver a crecer y tratar de recuperar un poco de lo que Chile tuvo en algún momento, que era políticas públicas serias, ¿verdad? Un reconocimiento a nivel internacional, crecimiento, y sacar a ese montón de personas que oscila entre la clase media, que se creó finalmente a través de políticas públicas responsables y buenos gobiernos, ¿verdad? Y aquellas personas que están en la pobreza. De repente se nos olvida que hay gente pobre y que durante 40 años nosotros logramos, a través de justamente ese tipo de políticas públicas, sacar a personas de la pobreza durante mucho tiempo, y para eso el país tiene que crecer, tiene que crear empleo, darle oportunidad a la gente que salga a trabajar y que se desarrolle, y que no se puede vivir exclusivamente del Estado, porque si la torta en general no crece, no hay nada que repartir. ¿Y tú crees cuál deberían ser las reformas estructurales? Porque claro, se llega al poder, y a mí una de las cosas que a veces me asusto es que veo mucho esfuerzo por llegar al poder. Veo mucho esfuerzo por llenar los cargos del poder. Veo mucho esfuerzo por los cuoteos políticos en el poder. Y la verdad que a veces no veo tanto esfuerzo en la reforma de políticas públicas, que al final es el verdadero legado de los gobiernos. Sí. A ti te tocó trabajar y empujar la reforma de pensiones, que también me tocó a mí en la Comisión de Hacienda al final, que son legados reales. A ti y a mí nos tocó empujar la reforma del Sename, que son, antiguamente el Sename tenía cárceles de niños 150, hoy día son residencias de 15. Sí. Nos tocó trabajar en la ley de usurpación, en el robo de madre, o sea, reformas institucionales que quedan. Sí. ¿Cuáles crees tú que debieran ser las reformas estructurales que el gobierno de José Antonio Kast, mirándolo de aquí a 4 años más, digamos, mira, se lograron, ojalá que se gane y tengamos continuidad con la derecha, pero independiente de eso, estas son las 3 reformas
que a veces toman tiempo, la luna de miel es corta, durará un año. ¿Cuáles son para ti, para Luciano Urcoque, si tuvieras a José Antonio Kast, Sí. que además sé que estás conversando con él Sí. bastante, cuáles son las que tú le dirías, mira, José Antonio, estas son las 3 prioridades, que el ejercicio de la política al final es para eso, Sí. es para cambiar la regla. Nosotros estamos en la política para llenar cambio, A ver, para llenar puestos. sí, es complicado señalar 3 específicas, pero primero yo creo que hay que hacer una reforma educacional. Algunos hablan de contrarreforma. A mí nunca me gusta la idea de contrarreforma porque siempre aparece como un cierto elemento antagónico respecto de lo que se hizo. Pero yo creo que parte de lo que sucedió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet respecto de la educación, yo creo que en la educación es donde está el único elemento que finalmente puede generar diferencias a futuro. ¿Mm? Nosotros lo estamos viendo todos los países que hoy día están generando cambios importantes. Uno ve Singapur, uno ve los países del sudeste asiático, uno ve el propio Estados Unidos. Son países que han tenido elementos educacionales diferenciadores y hay que tratar de dotar a aquellas educandos, a aquellas personas que se están educando de las mejores herramientas posibles y no centrarse tanto en el cómo. Acá hubo una especie de replicación de lucha de clase en algún momento con el elemento de la propiedad, el elemento del lucro. Uno tiene que permitir que las cosas funcionen bien, pero yo pondría un énfasis grande en educación. Yo creo que la educación pública también, contrariamente a todo lo que se dijo, toda esa defensa que se dio por la educación pública, gratuita y de calidad, terminó finalmente en un detrimento de la educación pública. Yo no entiendo por qué en algún momento que las familias pudiesen poner con copago, un poco de copago. Yo mismo me acuerdo en Cultura, nosotros hicimos lo que se llamaba los matching funds, ¿verdad? Que la sociedad civil ponía una parte, o las personas, ¿verdad? O las familias ponían Claro. otra parte, y el Estado ponía otro, e igualaba eso. El trabajo público-privado, la concatenación de esfuerzos, es lo que yo creo que nos puede permitir el día de mañana tener una sociedad más preparada, más educada, con mayores posibilidades de desarrollarse y de salir adelante. Cuando uno le pregunta, sobre todo a los más jóvenes, ninguno está pensando realmente que el día de mañana va a caer de espalda y el Estado va a ser quien le va a tomar la espalda. Están pidiendo oportunidades para poder salir adelante y para poder tener más o menos una cancha pareja en la cual jugar. ¿Te fijas? Entonces yo creo que primero el elemento educacional, uno. Segundo, para mí un elemento que es totalmente imprescindible es la lectura y la comprensión lectora. Yo creo que hay que ser un gran... Nosotros hicimos con Piñera en su momento un plan que se llamaba Lee Chile Lee, y lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Educación, que fue un plan que pudo haber sido menos pobre de lo que fue en términos de la cantidad de recursos que se dedicaban, pero tú tienes hoy día personas que están saliendo de cuarto medio y que apenas entienden lo que leen, y que la educación terciaria, incluso técnica o incluso profesional, se empieza a transformar en un propedéutico para nivelar personas que vienen con problemas de base. Nuevamente vuelvo a la educación. El hecho de que las personas estén, un sistema nacional de museos, ¿verdad? De museos de buena calidad, de cultura, de acceso a la cultura de buena calidad, de lectura, ese esfuerzo yo creo que hay que hacerlo independiente de los esfuerzos que hagan los colegios, las universidades y las instituciones educacionales. O sea, creo que ahí sí se puede hacer un esfuerzo. Y lo otro es tratar de propender a que haya crecimiento económico, y hay que ver la cantidad de impuestos que hoy día nosotros pagamos impuestos del 27,5%, que es mayor al promedio de la OCDE, y nosotros no somos la cola de la OCDE, no somos el tren, el vagón, la locomotora de la OCDE. Entonces ahí yo creo que nosotros tenemos que crear las condiciones para que exista competencia y podamos atraer también inversión, toda la inversión extranjera, reponer el DL600 o algo similar, algo que permita cierta estabilidad jurídica, ¿verdad? Y que le dé certeza a las personas que van a poner plata para traer lucas para acá. Hoy día se están instalando una cantidad de data centers. Vimos con toda ahora que está en boga la discusión del cable chino y todo el asunto geopolítico. Nosotros que tenemos una costa de 6.000 kilómetros de costa, tenemos condiciones geopolíticas inmejorables, una salida al Pacífico y una ventana hacia el Asia-Pacífico que es enorme, y que son posibilidades que no nos puede terminar ganando nuestro amigo vecino Perú, ¿verdad? Si ellos fueron el virreinato, nosotros de repente pasamos a... ¿Y tú qué crees arriba. que debiéramos hacer y que debiera hacer el futuro gobierno para evitar que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido las últimas veces, que
Gana la derecha, gana la izquierda, gana la derecha, gana la izquierda. ¿Qué elemento crees tú que debería tener de aprendizaje José Antonio Caz o el gobierno para que no vuelva a ocurrir este péndulo donde pasamos de un extremo al otro sin estación intermedia? Bueno, primero yo creo que la reforma que nosotros tuvimos también, vuelvo, la reforma plurinominal del año 2015 fue nefasta, porque lo que terminó haciendo fue terminar en una miríada de partidos políticos, de los cuales hoy día hay 22, hay 26 en formación. Yo creo, bueno, a pesar de que nos puede afectar, y nosotros siempre lo defendimos, y eso es parte también de la seriedad de las políticas públicas que nosotros defendimos como Evópolis, era que esta reforma podía afectarnos a nosotros. Y nos está afectando, de hecho, porque tú no puedes gobernar un país, un ministro, y yo lo he conversado con todos aquellas personas que van a ser ministros para adelante, y a ti te tocó, y a mí me tocó, a nosotros nos tocó binominal. Total. Ojo, no, todavía no había proporcional. Tú no puedes gobernar un país cuando tienes 22 partidos políticos y llega un ministro al Congreso a conversar con el jefe de comité, pero tiene que conversar además con el jefe de comité y con el jefe de la oposición al interior del comité, porque la fragmentación a lo que lleva es a que el que se lleva el premio al llanero solitario, el que actúa solo, Totalmente. el díscolo, ¿verdad? Y uno tiene que propender a ciertas mayorías mayores. Tú tienes, en los países exitosos del mundo en general, tú tienes ciertos grupos políticos que tienen alguna preeminencia. Y en Alemania tienen, entre otros, un piso de un 4%, que es algo que nosotros estamos proponiendo también en la legislación. Entonces yo creo que acá la caja de cambios política para que el país pueda prosperar, pueda ponerse de acuerdo. Esto también pasa un poco por la arquitectura institucional. Es algo que yo creo que hay que arreglar, primero. Y segundo, ya no hemos solazado en esta especie de soberbia política del que viene cree que puede no construir sobre lo que el otro ya ha hecho antes, sino que esto de tratar de hacer tabla rasa con el país, este gobierno histórico, refundacional, que la verdad que no terminó teniendo ningún logro en cultura, ¿verdad? En materia internacional estamos viendo, a pesar de los esfuerzos que hizo el pobre Van Claveren con una cantidad de diletantes, ¿verdad? En materia internacional nos ha ido mal, en materia de crecimiento nos ha ido mal, acaban de salir las últimas cifras de IMASEC malas, la cifra de desempleo son 260.000 empleos estructuralmente menos que lo que teníamos en el periodo anterior. El déficit fiscal, bueno, no te lo voy a decir a ti que tú estés en Hacienda. Entonces, la idea de refundar Chile, de cambiar la Constitución, uno puede ir cambiando cosas, pero yo creo en los cambios moderados, creo en la reforma más que en la revolución. Nunca he creído, yo en ese sentido, no soy partidario de la idea de que una revolución cambia cosas. En general, las revoluciones tienen unos costos enormes y que yo no admiro mayormente. Yo prefiero que las cosas, porque hay también una cierta cultura de cómo los países van resolviendo sus distintos problemas. Y no se resuelve ninguno, se resuelve de un día para otro. No es que tú dictaste una ley y cambió la cultura. Es progresivo, es con tiempo, es sumando también voluntades. Yo por eso valoro también hoy día que el Partido Socialista hay un poco caído en cuenta o está haciendo una cierta reflexión respecto de lo que fue este gobierno y de lo que pasó. Y cómo un gobierno de diletantes que venían a cambiar todo tuvieron que recurrir a los viejos tercios para ordenarles lo poco que pudieron ordenar finalmente. Y por eso creo que hay que bajar la soberbia y dialogar hasta que duela. Eso no significa ser entreguista, no significa ser amarillo, no significa no defender algo en lo que uno cree, sino tratar de orar en el bien del país, en la creencia de que esto se construye entre todos, ¿verdad? Y todos son todos. Vamos el tiempo un poco más atrás. Luciano Uruzcoque fue uno de los rostros más fuertes del rechazo a la nueva Constitución. ¿Crees que el presidente Piñera se equivocó al abrir la llave de un posible cambio constitucional? No creo que tenía mucha alternativa. Yo creo que injustamente se le colgaron a Piñera. A Piñera se le trató como a Pinochet, siendo que era un demócrata que había votado por el no. Se dijo que era un dictador, había la Beatriz Sánchez, que ahora va a jurar como senadora, fíjate. El Senado que querían eliminar con la nueva Constitución y que ha sido finalmente, creo yo, el sostén de la institucionalidad chilena a todo evento. Decía que había un centro de torturas en la Plaza Baquedano, asunto que era una mentira, que se probó falsa, ¿verdad? Se mintió mucho, se abusó mucho de la monserga
basada en, yo creo que en injusticias que yo creo que existían y que han sido estructurales y que existen. Y por eso que acá cuando hablamos de, de las minorías y de los pobres, nos olvidamos que hay gente que todavía no sale de la pobreza y hay gente que está viviendo en extrema pobreza hoy día en Chile, incluso y más ahora con las nuevas mediciones más específicas de la CACEN. Y abusaron de un discurso en el cual ellos venían a cambiarlo todo y terminaron no cambiando nada. Yo veo que algún aprendizaje hay en Boric, no sé si en los que los acompañan, no sé si en el Frente Amplio. Yo lamentablemente veo que el Frente Amplio todavía sigue pegado en un discurso que probablemente le tienen afecto porque fue su momento de mayor gloria, pero que fue un desastre para el país. Fue un desastre para el país. Yo dudo que alguien del Frente Amplio vaya a llegar en los próximos 20, 25 años al poder nuevamente porque demostró ser una izquierda frívola, pendeja y poco responsable. ¿Cuál es tu evaluación del rol que jugó un Giorgio Jackson, una Camila Vallejo, en este proceso? Muy irresponsable, muy reivindicativo de algo que nunca resultó. Mira lo que terminó pasando con todas las fundaciones. Ellos armaron un sistema para esquilmar programas sociales a favor de su actividad política. No digo siquiera que hayan sacado plata para hacerse ricos, eso lo demostrará eventualmente las investigaciones del proceso judicial, ¿verdad? Pero que utilizaron a las fundaciones y corporaciones que trabajaban precisamente con aquellas personas que estaban más necesitadas en la población, con las personas que estaban en las poblaciones marginales para hacer política y para escudarse o replegarse a esos lugares cuando no tuvieran el poder. Ellos mismos lo dijeron. Esto venía de Podemos, del señor Errejón y el señor, ¿cómo se llama? El moñito. Iglesias, que demostraron ser al final unos gallos absolutamente, y que a Dios gracias ya van absolutamente de salida. En España nadie los vota, tuvieron hasta que cambiarse de nombre, de partido, y viviendo además como príncipes. Creo que ese es el legado de Jackson, creo yo al final. Y el programa de gas a precio justo, y terminó siendo el programa de gas más caro de la historia. No, creo que un legado nefasto, y finalmente se tuvo que exhibir. Camila Vallejo es comunista. Yo encuentro muy habilosa, inteligente como ella sola. Yo creo que va a ser la próxima candidata del Partido Comunista. Y te dice lo que quiere escuchar. Habla en lo que la gente quiere escuchar. Muy habilosa, muy inteligente. Pensando en la oposición que viene a este gobierno de José Antonio Kast que acaba de asumir, ¿cuál es tu visión de cómo se van a comportar? ¿Se van a comportar como se comportaron con Piñera? ¿O crees que van a haber madurado luego del gobierno de Boric y por lo tanto vamos a tener un socialismo democrático que va a decir, muchachos? Mira, yo creo que la pradera del año 2019 estaba seca. Bastaba tirar un fósforo, que fue lo que hicieron, y no uno, sino miles, para que la pradera se encendiera. Y quemaron el país. Y quemaron el metro, quemaron el centro de Santiago permanentemente. Yo era diputado por el Distrito 10, lo vi, a mí no me lo cuentan. Vi material para prender parafina, acelerante, etcétera, en manos de manifestantes provistos por camionetas. O sea que había una articulación que alguien financiaba. Además, lamentablemente tenemos poco elemento hoy día para que eso se investigó y no ha llegado a mucha parte, pero eso lo vimos todos, ¿verdad? Destruyeron el centro, destruyeron el metro, destruyeron la economía con los retiros. O sea, yo creo que ese fósforo hoy día, cuando lo tiran en una pradera, la pradera está absolutamente verde y no quiere más. Y eso de alguna forma prendió en la ciudadanía, en una ciudadanía que dijo, mira, este es el discurso, por acá hay que ir, ¿verdad? A Piñera lo pintaron como si fuera el peor de los demonios y de los dictadores, que no era, ¿verdad? Y aún así logró crecer, fue bien increíble. Y yo creo que hoy día la gente no va a apoyar que le tiren bombas molotov a Carabineros, no van a apoyar que destruyan las ciudades como las destruyeron no solamente en el centro de Santiago, en el centro de todas las capitales importantes. La gente quiere oportunidades, quiere salir adelante. Yo creo que lo lamentable finalmente de estos discursos extremos, de cuando el péndulo llega a un lado, es que vuelve con la misma fuerza hacia el otro, ¿verdad? Y por eso que hay que tratar de anclar en algún momento ese mismo péndulo para que las personas razonables, las que quieren el bien del país, puedan implementar aquellas políticas que le van a hacer bien al país.
Que la gente quiere trabajar, quiere oportunidades, quiere además salir a la calle y que no la salten. Eso es lo que quiere la gente. Así, Pero no me cabe duda que teniendo la oportunidad, algunos se van a comportar de la misma manera, pero no todos. en el fondo tú estás diciendo que la izquierda, si es que estuviese el pasto seco, lo volvería a intentar, pero Sí, no sé si algunos toda no. la izquierda, pero Algunos yo aprendieron. yo creo que del frente, cierto mundo del Frente Amplio al PC sí trataría de hacerlo de nuevo. Hace un año se abrió la posibilidad de que Chile Vamos hiciera primarias. En ese minuto yo te planteé que si esa posibilidad se abría, tú habrías sido un espléndido candidato presidencial Me dijiste. en esa primaria. Finalmente no se dieron. Sí. ¿Estás abierto a competir en el futuro en una primaria presidencial, en algo de esa naturaleza? A ver, bueno, tú fuiste precandidato presidencial, tú sabes lo que es, y yo estaba ahí al lado tuyo firme apoyándote, me parecía que 2017. 2017. Y yo creo en los proyectos colectivos. Si uno es capaz de liderar esos proyectos colectivos, nunca está en uno decir no o decir sí, me toca, yo voy. Yo veo que hay mucha gente que nada, no quiero nombrarlos, pero hemos visto muchos políticos que hoy día figuran en distintas partes del mundo, ¿verdad? Que nadaron para ahogarse en la orilla. Y yo creo que acá no hay fórmula. No es el que más insiste, no necesariamente es el que más gana. Hay ciertos elementos que tienen que ver con cómo los temas emergen, cómo se instalan en la sociedad, cómo te pillan a ti parado, cómo pillan a tu mundo de ideas, etcétera. Sí, sí, posibilidades de liderarlo, yo creo que nunca depende de uno. Pero uno tampoco puede restarse. Totalmente. Y cuando uno está en política y ha tenido buenas votaciones, como has tenido tú, como he tenido yo, también sabe que está en una cierta mirilla de personas que pueden ser candidatos. Yo no me resto y si el día de mañana me toca, será, pero tampoco lo veo como un anhelo personal, no sería la materialización de mis sueños. He tenido una vida bien entretenida, según más o menos los mismos preceptos que yo me he ido poniendo, pero no creo que uno lo pase muy bien siendo presidente, pero sí tiene sentido si es que significa aunar voluntades en torno a un proyecto político. Mi proyecto político siempre fue tener una derecha amplia, diversa, abierta, fuerte políticamente. Con Y- carácter. Sí, con alto carácter. Eso yo creo que importa, porque creo Totalmente. creo Creo lo además mismo. que son las ideas Creo lo mismo. correctas, las ideas que validan moralmente Si uno no se lo- cree su lo- idea. los fundamentos de lo que son las ideas de la libertad, el trabajo duro, el Cuando ahorro, cuando la partimos, seriedad. cuando partimos de ministro el año 2010, le quiero mandar un saludo a Heinz Peter, que era el ministro de Interior, que además Gran tipo. nos apoyó bastante en Evópolis al principio, y me dijo una palabra, Rodrigo Heinz Peter, que nunca se me olvidó. Fue el mejor consejo. Yo era un cabro chico de 32 años, recién asumido Ajá. ministro. Y me dijo, porque me tocó trabajar mucho con Heinz Peter en la reconstrucción, me dijo, Felipe, no hay nada más patético que un político sin carácter. Claro, Y tiene razón, pero en el fondo si vais a estar calentando el asiento, navegando o diciendo lo que la gente quiere escuchar, sin carácter, sin convicciones, sin ideas, sin defender un ideario, estáis completamente sonado. Y yo quiero terminar esta entrevista agradeciéndote, Luciano, por aquí como amigo, como compañero de ruta, cuando comenzamos en el año... Yo conocí a Luciano el 2010, éramos colegas. Parte de un gabinete donde éramos los únicos independientes, sin apoyo político, no teníamos partido. Digamos. Luciano salía a la calle con Piñera al lado y Piñera se enojaba porque la gente le pedía fotos a Luciano y no a Piñera. Yo me tocó verlo en Antofagasta, lo puedo decir. Y después, más encima, mi mujer, la mamá de mi niño en ese minuto, me decía, oye, Luciano, que es buen amigo, ¿cómo te crees tan locura de armar un nuevo partido? Y dije, no, es que me crea a mí, si son ideas los dos, le decimos entre todos. Y fuiste muy leal siempre. Yo creo que yo siempre lo decía el otro día que entrevisté a Ignacio Briones en este mismo lugar y le decía, las cosas lindas que me ha tocado en Evópolis, desde el año 2012, imagínate, ya son 14 años, es que siento que me rodeaba con gente que admiro mucho. En el fondo, y todos tenemos personalidad, aquí los egos de todos son importantes, pero hemos sido un equipo. Sí, Hemos sido un equipo donde hay respeto, donde hay cariño, el mismo Pancho Undurraga que ahora es ministro, todos los que han pasado, los Andrés Molina, la Lulú Poblete, el mismo Hernán Larraín, Ignacio Briones, para qué decir, Jorge Guzmán, la Camila Merino, tremenda alcaldesa. Tremenda alcaldesa. Entonces, siento que ha sido un viaje muy potente donde, como tú dijiste, el proyecto colectivo, la Mary Undurraga, nos fue nutriendo a todos. Entonces, y eso me gusta verlo en ti. Cuando te pregunto si es que estás dispuesto a ser candidato presidencial, me dices, sí, pero sabéis que no es lo que me hace feliz. Me hace feliz el caminar. ¿Y cuántas veces uno ve a un político, lo único que quiere, y está dispuesto a matar a su hermano, a su mamá, a quien sea, con tal de acceder al poder?
Tal en cual. vez de disfrutar el gozo del caminar, de ir defendiendo ideas todo el tiempo. Sí. Y quiero decirle a quienes nos escuchan, yo acabo de dejar el Senado, pero tienen un gran senador que vota con conciencia, que defiende ideas y que además le gusta mucho lo que hace. Y yo creo que es muy Así es. choro reivindicar la política. La Así política es un mundo precioso. Yo acabo de terminar un capítulo muy intenso de 12 años. Muy desprestigiado, muy Sí, duro. pero es muy lindo. Sí, Cuando hay, pero cuando sin hay, duda. de alguna manera, cuando hay principios, ideas profundas que uno defiende, y por eso no fue casualidad que fuéramos nosotros los únicos que nos pusiéramos a los retiros cuando era muy Tal cual. popular. No fue casualidad que éramos los que... Yo fui al principio, tú todavía no eras senador, porque me tocó ser senador 4 años antes, que votó a favor del matrimonio igualitario, cuando incluso en el sector nuestro era impopular hacerlo. Pero acuérdate que el año 2011 yo le di una entrevista a la Mónica Rincón Como ministro, incluso. como ministro y varios, entre otros, no voy a decir, pero me amenazaron que ha sido un ministro promoviendo el matrimonio igualitario cuando... Yo lo voy a decir, el presidente José Antonio Cast, que era diputado, y se enojó Sí. porque tú dijiste que estabas a favor del Sí, matrimonio se igualitario. enojaron varios, y Samit en su momento. Pero bueno, Hoy día ya, para todo ello... no, es son tema. cosas que parecen como de la prehistoria, ¿verdad? Son, pero sí. 2011 no era tan lejos. Y se instalaron ciertas banderas, se clavaron ciertas pues banderas que parecían derechos civiles como pero, básicos. Luciano, si la derecha hace La muy derecha. poco votó en contra del divorcio. Mm, Hace no mucho rato. O sea, fuimos el último país del planeta que yo creo que aprobamos el divorcio. Entonces, tal cual. ¿ah? Así. Amigo, te agradezco por estar acá. Compadre. Cuenta conmigo, yo ya no estoy en primera línea al lado tuyo, sentado al lado tuyo como he estado siempre, pero voy a seguir aportando y soy una persona que te admira y te quiere mucho, así que aprovecho esta instancia para decírtelo públicamente. Padre, no me hagas llorar porque ya he llorado suficiente en cámara. No, sí, primero... Pero si lloráis, llora que no sea el pero actor, te voy a primero quiero que el público sepa que no le voy a perdonar nunca que no se haya presentado de candidato a senador en la Araucanía, donde tenía además unas encuestas extraordinarias. Creo que es un gran político. Yo también entiendo que tu vida te está llevando por pasos distintos, porque también estar sometido precisamente en el frente al fuego cruzado es duro. Y yo también entiendo a la gente que ha hecho de alguna forma el servicio militar y dice, ya, quiero también dedicarme a mis hijos, dedicarme a mi familia, dedicarme también a explorar otros elementos de mi vida que son importantes, pero creo que eres un político de mucho valor. Se te va a echar mucho de menos en el Senado. Creo que todo el mundo se ha quedado con una opinión de una persona valiosa, de buena naturaleza y serio finalmente, en el que se puede confiar. Y eso, pucha, que es escaso a veces en política, donde todo el mundo está peleando por el nicho propio, por cómo voy yo en la parada. De repente gente que apuesta por la mirada larga, que es tu caso, escasea. Así que nada, te vendremos a ver al Felipe Podcast. Gracias, Luciano. Ya, gracias. Cariños a todos y nos volveremos a ver en un nuevo capítulo de Felipe Podcast.